No, no, sí, la verdad, perdónenme, es un quilombo. Me van a quedar un montón de cosas afuera, pero hay dos cosas más que yo quiero contar. Una es la estructura de lavado y que hablemos de los Pocoví un cachito y terminar con Españolo. Que lo dejé para el final, hice al revés de todo. Porque en algún momento surgió la idea de no hay pruebas contra Españolo. Se levantaron el secreto de sumario y no había nada contra Españolo. Hay de todo contra Españolo, chicos. No, Desde pero- fotos. Sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el abogado este, el Chanta? Marcelo de Alessandro, que bueno, porque ya vamos a llegar. Ayer decía que tenía una pericia hecha, el gobierno dejó trascender de que había una pericia privada, no oficial, que confirmaba que los audios estaban hechos con inteligencia artificial, cosa que cualquier abogado le hubiese dicho a Españolo el día 1, desmentirlo mañana. Y el gobierno lo deja trascender, varios periodistas lo comentan durante el día de la radio, que lo iban a presentar ayer cuando se presentó a su indagatoria Españolo ante el fiscal Picardi y el juez Sebastián Casanelo, pero al final la pericia no la presentaron, que parece que en realidad se las ofreció alguien por X y no saben bien quién es la persona que la hizo. Bueno, vamos a esperar. El nivel de improvisación. Porque hay algo que es verdad, que es que los audios están editados. Pero una cosa es Claro. maliciosamente editados para hacerlo decir algo que no dijo, o que se cortaron partes Porque era muy largo. No sé si porque es son 2 largo, porque horas. se quiere esconder la voz de alguna persona que era su Horas. interlocutor. Son 1000 posibilidades por las que está editado. Y como no tenés el audio completo, no se puede saber. Ahora, lo que es raro es que en esos audios él aparece describiendo una situación de la que después el fiscal Picardi describe en su dictamen con un montón de pruebas. Avancemos con las dos personas que el fiscal dice, estas dos personas le ayudaban a esta estructura de licitaciones direccionadas con sobreprecios a blanquear los sobreprecios y a lavar plata. Hay dos personas que se meten acá. Uno es Sergio Mastropietro y el otro es Alan Pocoví. ¿Por cuál empezamos, Miguel? Vamos con el de Lelutier. El de Lutier. Sergio Mastropietro es dueño de una empresa que se llama Baires Fly. Lo interesante es que ya en la causa Skanka, que te acordás que fue la primera denuncia por corrupción contra... La única denuncia que tuvo Néstor Kirchner por corrupción, ya aparecía en la causa mencionada como unas personas a través de Baires Fly... ¿Y vos querés que no te digan cuca? ¿Por qué? ¿Porque decir que es la única? No, porque ¿sabés qué ¿Vos pasa? querés Y que yo no te siempre digan digo lo cuca? mismo. No, pará, te voy a hablar en serio. Los negociados tardan en armarse. Los negociados tardan en armarse. Esto de compartir Y los mesa con estos negociados kirchneristas. tardan en salir a la luz. No me voy a correr. El Bueno. día 1 de Néstor, el año 1 y 2 de Néstor Kirchner fueron años impecables. Por eso, los que investigamos casos de corrupción nos llama tanto la atención de que tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Milei, ya en los primeros años había denuncias por corrupción fundadas. Las denuncias por corrupción fuertes al kirchnerismo aparecen. La primera denuncia recién Lilita Carriola en el año 2006. Y recién en el 2008 se empieza a hablar de esta estructura que finalmente sale a la luz con Lázaro Báez y toda la pelota. Por eso digo, es muy llamativo que tanto en el gobierno de Macri como en el gobierno de Milei apenas asumieron, se armaron los negociados. En el caso de Macri con Autopistas del Sol, con los parques solares, etcétera, y en el caso de Milei con una enorme cantidad de cosas en apenas 2 años de gobierno. No es habitual que salten tantas cosas tan rápido. ¿Será porque vinieron a chorear? ¿Será porque hicieron las cosas mal? Como sea, no es habitual que esto pase de esta forma. Entonces, dijimos, cierto, Sergio Mastropietro, les voy a pedir a los chicos la plaquita número 10, es simplemente una transferencia para simplemente acompañar el relato que voy haciendo, que lo que hacía Mastropietro era a través de esta empresa que se llama Baires Fly. Te aclaro que Sergio Mastropietro, ¿dónde hizo su carrera en el sector privado, Miguel? Adivina, ¿en qué empresa? ¿O qué grupo empresario? No, boludo, no me jodas. SOCMA. Le contamos a la audiencia, a los que no saben, que SOCMA es el grupo Macri, digamos, básicamente. Qué bárbaro. De Bueno, hecho, yo sí. te tiro esto porque yo creo que es la investigación del año o del siglo. Me gustaría participar, darte una mano, pero nos pongamos a laburar en esto. Acá es indefectible que hay
una persona, un grupo de capitales que selecciona a las personas que determinan el perfil a partir del modelo comunicacional que tienen y eligen a los experts de la vida, eligen seguramente. No sé si podemos llegar, pero que existe. No, pero sí, pero a ver, vos como abogado, vos sabés que nosotros por indicios ya podemos saber que, ¿cómo se llama el que encabeza, el que puso Lule Menem en el Andis? ¿Españolo? No. Garbellini. Garbellini. Viene de la época de Macri. Sí, en realidad Chabayán, que es su socio principal dentro del grupo Museo. Bueno, eso indica, porque la palabra indicio habla del dedo índice. Indicio, indica. Y todo indica tal cosa. Si vos empezás a ver toda esta cuestión que uno puede tener a mano, te van apareciendo cosas que indican que todo esto es un entramado armado. Mira, porque son dos entramados muy claros. Uno, este armado local. Los que están en Estados Unidos, los Scott Bessent, Donald Trump, el patrón, todo esto, mandan 4 o 5 esbirros acá, dice, vayan a monitorear el choreo de esto para ver si podemos quedarnos con las joyas de Argentina, con los recursos naturales. Tenés 2 parámetros de choreo que son increíbles. No sé si viste la declaración de no sé quién lo dijo, algún canciller, alguien de Estados Unidos, no tengo nombre, pero después, es más, lo que están, sugiero que lo busquen. Mira, alguien que dijo, ya no conquistamos Latinoamérica Bessent. con balas. ¿Bessent lo dijo? Sí. Listo, entonces, ¿se entiende? Hay un armado fabuloso. Recuperamos, dice, como... Recuperamos Latinoamérica sin balas. Van por Claudio Sheinbaum, Van por Claudia Sheinbaum. Si podemos, la semana que viene, muy interesante la denuncia que hicieron contra Fernando Cerimedo. Sí, tremenda la denuncia. 8 millones de cuentas lo acusan a Fernando Cerimedo y a su socio en La Derecha Diario de movilizar una protesta que creo que fue esta semana o es en estos días. No está más vinculado, digamos, porque estaba vinculado... no financieramente, ¿cómo se cuando formas parte legal a través de la FIP y todo? Cerimedo es una de las personas que después le dice ante el fiscal Pablo Picardi que Españolo le había dicho lo mismo que están los audios. El que certifica, Cerimedo, el que certifica que los audios de Españolo son reales. Sí. Cerimedo, un peso pesado de la comunicación. El contenido. Él dice, él me había contado lo mismo que cuentan los audios, me lo había contado a mí hace unos meses. Claro, le da... Porque eran muy amigos. Claro, la esposa de Cerimedo estaba la con Españolo. Muchos dicen que fue no quien la grabó. Que es quien termina grabándolo a Españolo. Sería Cerimedo. Es un peso pesado. Bueno, me marca la hora, Maca. Perdón, avancemos con lo más picante del programa. ¿Cuántas cuentas? 8 millones. 8 millones. No, pero ¿cuántas chapitos se han entramado? 8 millones de cuentas puestas al servicio de la comunicación. Acá en La Rioja debe haber arriba de las 2.000 cuentas, mira lo que te digo, 2.000 cuentas que funcionan como funciona la de Cerimedo. Puede ser. Arriba de las 2.000 cuentas. Que hay cuentas truchas en La Rioja, bueno, las hay, digamos. Hay 2.000 cuentas que son las que manipulan, y sobre esas 2.000 cuentas potentes, tenés cuentas más pequeñas. O sea, estás hablando de un porcentaje, o sea, tenés por eso cerca de 15.000 a 20.000 cuentas. En definitiva, que trabajan para la Libertad Avanza, que te taladran la cabeza. Después vamos a profundizar, porque son tantas las cosas que tenemos que hablar estos 2 años antes de que te entregues el 2027 o logremos superarnos un poquito. No, te entregue, me parece como bien. Pará, porque me va a retar Maca. Avancemos. Mastro Pietro, estábamos diciendo. Sí, porque ahora cuando lleguemos a Pocoví, vamos a contar muchas cosas que no están contando los medios y te vas a cagar de culo. Bueno, Mastro Pietro les daba factura a las empresas, por ejemplo, les hace esta factura que estamos viendo. Les ponía, por ejemplo, una factura al laboratorio Profarma, que es uno de los más involucrados, por compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa. O sea, le facturaba sin aparte poner cuántos kilómetros, por viajes que evidentemente no se hacían, para que las empresas después tengan las facturas de que la guita efectivamente se había movido en blanco. Y después
La otra persona, yo te contaba que el día de los allanamientos, Calvete le dice a una de las secretarias: pasale la guita a Mastro Pietro. Mastro Pietro dice: yo no puedo, y entonces le dice: mandáselas a Alan Pocoví. Como dijimos recién, Zulemita tuvo con un tipo con el que hoy está peleado, un empresario, Marcelo Pocoví, tuvo un hijo que se llama Malek Pocoví, y Marcelo Pocoví a su vez tuvo otros 2 hijos que son Alan y Kevin. Alan es el que aparece acá. No está muy claro si era administrador de la plata o lavador de plata. Esto lo dice el fiscal. Piensa que es administrador porque parte de esa guita se supone que las invierte en una empresa de blockchain. Es tremendo, no termina nunca esto. Pero a su vez, Alan ya tenía negocios con el Estado. Mira, escuchá lo que te voy a contar. Hay un tipo que ponen en vialidad nacional la administración de Milei, pero termina renunciando para que asuma Marcelo Jorge Campoy. Marcelo Jorge Campoy fue el último director de vialidad nacional de Carlos Menem en el año 1999. El cuñado de Campoy es Diego Eugenio Cadel. ¿De quién es socio Diego Eugenio Cadel en una empresa? Para que antes me quemo la... Te volviste loco. Me quemo la... Bueno, te lo cuento yo porque ahora que no me rete Maca. Voy, de voy. Martín Menem. O sea, No, bueno, no, y a su vez... después se puede... Todo este material... Y a su vez, escuchá, ¿sabes qué me da termina bronca? la historia. Que todo este material que tiramos acá, Alan después lo veo en otro Pocoví, lado. escuchá. O sea, lo veo tirado en los medios nacionales a los 2 días. Esto que acaba de tirar él. En serio le digo, pero te miro a vos, Maca, pero yo le tengo que mirarlo. No lo puedo ver detrás de esta pantalla, no te voy a saltar para allá, acá, a la productora. Recórtalo porque se calienta el jefe. a todos. Alan Pocoví, perdóname. en octubre de 2023, o sea, ya había ganado... Pero no, repetí ese tramo porque quiero que sea un recorte. volvemos. Ese tramito nada más. Me hice cagar. Milei a mediados del año pasado pone en Vialidad Nacional a Marcelo Jorge Campoy, que había sido director nacional de Vialidad Nacional en el último tramo del último gobierno de Carlos Menem en el año 1999. Es una persona muy ligada al menemismo, al punto que el cuñado de Campoy, Diego Eugenio Cadel, es socio de Martín Menem en una empresa que se llama DAMG Producciones Deportivas, que crearon juntos en el año 2008. Por otro lado está Alan Pocoví. Y él está en vialidad. Campoy es el director de vialidad. ¿Por qué te cuento estos vínculos? Porque Alan Pocoví, la persona que aparece y que según el fiscal Picardi se encargaba o de lavar o de administrar, o de lavar y administrar parte del dinero de esta estructura ilegal, Alan Pocoví es hermano, en realidad medio hermano, de el hijo de Zulemita Menem. O sea, es un sobrino político, podría ser, de Martín Menem. En realidad están separados Zulemita Menem del padre de Alan, así que, digamos, pero es el medio hermano del sobrino de Martín Menem, y de Martín y de Lule Menem. Pero no creo que tenga nada que ver. Bueno, Alan en octubre de 2023, cuando ya se venía a venir que Milei gana, crea una empresa que se llama HBRAS SRL. Es una empresa que tiene 2 socios. Uno socio es Alan Pocoví, el otro se llama Cipriano Arriola Cabrera. Es supuestamente un empresario paraguayo, según el extracto del boletín oficial, pero vive en una villa de Quilmes y cobra el IFE, digamos. O sea, el socio de Alan Pocoví. La empresa se anota en el ARCA en el rubro construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, y con esa construcción consiguió un contrato de 1.292 millones de pesos a razón de 380.000 pesos por hectárea para cortar el pasto de las autopistas, contrato que le concede Marcelo Jorge Campoy. ¿Les encantó, no? Voy con Axel, dale. Y les voy a decir un dato más. Dale la... El primer programa que yo Aguanto hice acá... El primer programa que yo hice acá fue sobre obra pública. Que uno de los más Y el viralizados. primer recorte que ustedes me hicieron fue contando que en los 90 se llegó a pagar $1 millón por día para cortar el pasto de las autopistas. Que ese es el título. $1 millón por día para cortar el césped en la autopista. Y Dios teminamos, teníamos algunos chats de Pocoví, pero no vamos a llegar. Terminamos con Diego Españolo y el famoso "no hay Sí, pruebas". a mí me da risa porque acá en La Rioja
estas páginas o estos perfiles te ponen, y es lo que genera conciencia en un montón de gente, y dice, che, fulano de tal cambió un par de zapatillas, fulano de tal se hizo tal... Viajó, che. Mira, sí. Fulano de tal se fue de vacaciones. No, el otro día contaban que un empleado de una Sapen se fue a ver a Oasis a Buenos Aires. ¿Eh? El otro día contaban que un empleado de una Sapen se fue a ver a Oasis a Buenos Aires. Porque por eso te digo, se fue a Buenos Aires. Hijo de puta, en serio, seamos equilibrados. Por eso digo, bueno, gracias Juan, porque estas cosas esclarecen.